de los estudiantes de 10º semestre de Medicina de la Universidad Metropolitana Jesús David Barros Cantillo y mi persona Ana Rocío Barranco. Bueno, vamos a tener que el trastorno bipolar va a ser un trastorno bastante complicado en ciertos aspectos, como lo vamos a poder ver a lo largo de toda la presentación. Vamos a tener que este no va a ser más que un estado de ánimo debido a una alteración en los mecanismos biológicos que lo regulan, pudiendo presentar tanto episodios de manía como depresión o incluso mixtos. Las formas de presentación, como podemos ver, son muy diferentes. No todos los pacientes tienen episodios maníacos. La mayoría de los pacientes consultan por depresión. Pueden incluso existir patrones de tipo familiar, presentarse casos de antecedentes en los padres, abuelos, tíos, hermanos, o depresión no identificadas por alcoholismo o antecedentes de suicidio. Hay que tener en cuenta que un paciente bipolar tarda en promedio 8 años en recibir diagnóstico correcto, y de hecho el 40% de las personas que tienen este desorden no reciben tratamiento. Hablándoles un poco históricamente, vamos a tener que el descubrimiento del trastorno bipolar se hizo alrededor del año 400 a.C. De hecho, Hipócrates hizo una conexión entre la melancolía y la manía, aunque este es el primer episodio sobre el descubrimiento de un trastorno bipolar, el cual fue en gran parte inexplorado por otros durante este periodo de tiempo. Esto fue en parte debido a que las enfermedades mentales tienen más calidad de superstición en ellos, sin causa conocida o cura, ya que no se consideraba que tenía una base médica. En el año 150 después de Cristo, Epedrus discutió distintas variaciones entre los estados de ánimo de la manía y la melancolía. Areteo señaló que algunas personas podrían cambiar esto en estos altos y bajos y estados de ánimo, y creyó que estos eventos estaban relacionados de alguna manera. En los años aproximadamente entre 300 y 500 después de Cristo se sabía poco sobre qué era la bipolaridad. Se creía de hecho que las personas que lo sufrían tenían ciertos problemas graves, tales como mala sangre o incluso la posesión demoníaca, que era con lo que más solían relacionarlo. Dado que este trastorno todavía no se cree o no se creía de origen médico, los pacientes estaban encaminados o eran más hacia lo que eran las posiciones mágicas. Epidemiológicamente vamos a tener que se estima que más o menos estos pacientes, en ciertos estudios que se han realizado, se ha encontrado que el 80% no han sido diagnosticados, que no reciben ningún tratamiento, y cuando ya empiezan a desarrollar síntomas, incluso se creía que era, como lo dije, por posesiones demoníacas, y muchos de ellos incluso en la actualidad no tienden a recurrir inmediatamente a atención médica, sino a divinos, bioenergéticos, brujos, exorcistas, indios, entre otros. Y si con su condición pues ya después de eso no mejora, por lo contrario evoluciona a un punto de tener niveles de intensidad grave, aguda o psicótica, ahí es que empiezan a buscar ayuda profesional. Según Jorge Noriega, que es de hecho el director de la Asociación Colombiana de Bipolares y asesor médico de la Clínica Universidad de La Sabana, dice que este desorden mental es muy difícil de diagnosticar. Al principio tiende a presentar síntomas muy normales para cualquier individuo, similares a la sensación de bienestar que se produce al tomarse unos tragos, o por el contrario episodios depresivos en los que la mente se nubla y todo parece difícil o imposible de realizar. En estos estudios se encontraron que de hecho en Colombia el 60% de las personas diagnosticadas tienen entre los 18 y los 23 años, jóvenes que ven afectadas sus vidas en el ámbito académico, familiar, social y laborales. El 20% se encuentra entre las edades entre los 30 y los 40 años, y el otro porcentaje pues ya son adultos mayores. Una proporción cercana al 5% corresponde a niños menores de 17 años, donde el diagnóstico de los síntomas pues, obviamente va a ser más complicado. Se estima que el 1% de la población adulta colombiana tiene desorden bipolar en forma grave, es decir, tipo 1 con síntomas psicóticos, y el 2% lo padece leve o moderadamente, que vendría siendo el tipo 2. A diferencia de otros trastornos afectivos, la bipolaridad incide en ambos sexos, casi de la misma forma. El primer episodio de hombres suele ser maníaco, mientras que el episodio en las mujeres por lo general es depresivo, según lo que nos menciona pues este mismo autor.
En el 60% de los casos, el primer episodio de la enfermedad se asocia a una tristeza extrema. Algunos factores de riesgo, entre los más significativos, encontramos problemas económicos, el divorcio, la soledad, la adicción al alcohol, drogas o antecedentes familiares pues, de esta enfermedad. Como le he mencionado a lo largo de la charla, les he dicho pues que los pacientes presentan tanto episodios de manía como episodios de depresión. Entonces, pues teniendo en cuenta cada uno de estos, vamos a tener que la manía no va a ser más que un sentimiento extremo de bienestar, energía y optimismo que puede ser tan intenso que afecta su manera de pensar y de juzgar. De hecho, el paciente puede pasar por episodios en los cuales pueda creer cosas extrañas de sí mismo, tomar malas decisiones y comportarse de manera vergonzosa, dañina y a veces peligrosa no solo para sí mismo, sino para las personas que lo rodean. Con respecto a la fase de depresión, vamos a tener que este sentimiento es algo que todos vivimos de vez en cuando. Sin embargo, en estos pacientes, lo que van a presentar es que pueden pasar por episodios en los cuales la depresión es tan severa o clínicamente severa que continúa durante más tiempo y hace que sea difícil o incluso imposible llegar a afrontar cualquier tipo de situación del día a día. En estos pacientes, tanto en los episodios maníacos como depresivos, vamos a tener que van a presentar múltiples cambios. De hecho, puede ser difícil o imposible afrontar el día a día de manera efectiva. Van a tener una fase maníaca que puede afectar tanto a las relaciones personales como a la vida profesional, cuando no es tan extrema. Cuando no es tan extrema, esto se conoce como hipomanía. Cuando uno sufre manía puede notar los siguientes cambios. Van a haber cambios emocionales, pueden estar muy tristes o muy felices, pueden sentirse irritables hacia otros que no comparten su optimismo, van a tener cambios en el pensamiento, están llenos de ideas nuevas y emotivas, oír voces o incluso pueden llegar a estar muy activos, moviéndose rápidamente de un lugar a otro o incluso hablar con rapidez, por lo cual van a tener no solo cambios a nivel emocional, sino también cambios a nivel del pensamiento, cambios a nivel físico y obviamente cambios a nivel del comportamiento. Vamos a tener que estos pacientes, en estos trastornos bipolares los podemos dividir en 4 tipos principalmente. El trastorno bipolar tipo 1 es aquel en el cual o aquellos individuos en los cuales presentan o han experimentado un episodio maníaco añadido a un episodio depresivo. El trastorno bipolar tipo 2 se caracteriza por episodios de depresiones mayores, así como al menos un episodio hipomaníaco. Los pacientes con trastorno que se denomina como ciclación rápida o trastorno bipolar de ciclo rápido son aquellos individuos con trastorno bipolar que experimentan 4 o más episodios de manía o depresión en el periodo de un año. Alrededor del 10 al 20% de los pacientes con este trastorno pues tienen tipo ciclado rápido. Y por último, la ciclotomía. Esto no es más que una variante del trastorno bipolar, pero sus síntomas son menos graves, es decir, que las personas que sufren este trastorno presentan fases leves de depresión e hipomanía. Los individuos son diagnosticados tras persistir los síntomas durante al menos 2 años. Entonces ahora les hablaremos sobre un artículo que encontramos relacionado con esto y que nos pareció muy interesante, relacionado con que si puede o no la fototerapia con luz brillante mejorar la depresión en el trastorno bipolar. De hecho, en este estudio se encontró que esto disminuía o reducía, era eficaz para reducir la depresión generada por trastorno bipolar. Esto lo señalaron o esto fue publicado en una investigación en el American Journal of Psychiatry, en el cual el estudio explica que este método terapéutico dio lugar a una mejor respuesta antidepresiva en comparación con la exposición a la luz roja tenue en pacientes con trastorno bipolar. Además, se observaron claras diferencias en el efecto entre la luz brillante en comparación con placebo, entre las semanas 4 y 6 de la investigación. En este también se encontró que el tratamiento no dio lugar a hipomanía, que era pues un efecto adverso que les preocupaba durante la investigación porque
podía ser una de las cosas que más llegaran a presentar estos pacientes. Así que en este sentido, pues el tratamiento, que es portátil y fácil de utilizar, ofrece pues otra opción. En este, básicamente el objetivo del estudio, vamos a tener que fue determinar la tasa de remisión y el nivel de síntomas de la depresión y obviamente la tasa de cambio de polaridad del estado de ánimo en todos estos pacientes que se tomaron en cuenta pues durante la investigación, para además clasificarlo o analizar o explorar básicamente la calidad del sueño en estos pacientes. El método que se implementó básicamente fue que se tomaron adultos deprimidos con trastorno bipolar de tipo 1 o 2 que recibían dosis estables de medicación pues antimaníaca. Se excluyeron en este estudio aquellos pacientes con hipomanía o manía que presentaban este tipo de síntomas antes de la investigación, obviamente. Estos pacientes también fueron asignados aleatoriamente al tratamiento con luz blanca brillante de 7000 luz o luz placebo de 50.000 luz rojo oscuro. El número fueron 23 pacientes para cada uno de estos grupos. En total, pues obviamente 46 pacientes. Se evaluaron semanalmente utilizando pues la guía de entrevistas estructuradas para la escala de depresión de Hamilton con suplemento de depresión atípico, además de la escala de clasificación de manía y el índice de calidad del sueño de Pittsburgh. Los resultados, encontraron 3 resultados básicamente en esta investigación que se basaban principalmente, pues primero, que al inicio ambos grupos tenían depresión moderada y sin síntomas hipomaníacos o maníacos. Como segundo punto, en que en comparación con el grupo tratado con luz placebo, se experimentó una tasa de remisión significativamente mayor, de un 68.2% en comparación con el 22.2% en las semanas 4 y 6 y puntuación de la depresión significativamente bajas, como se les mencioné al inicio. Y como tercer resultado, que la calidad del sueño mejoró en ambos grupos, y no se diferenció significativamente en ambos, o sea que prácticamente obtuvieron el mismo resultado en ambas cosas. Y como conclusión, pues que los datos de este estudio proporcionan evidencia sólida que respalda la eficiencia de la terapia de luz brillante del mediodía para la depresión bipolar. Entonces, ¿puede la fototerapia con luz brillante mejorar la depresión y trastorno bipolar? Efectivamente sí puede. Muchísimas gracias.